Vamos a hablar a continuación del futuro de las pensiones, de economía, de cómo mejorar, cómo subir los salarios, por fin, que es una recomendación del FMI, o de cómo mejorar la calidad del empleo. Lo vamos a hacer con alguien que acaba de ser nombrado el nuevo presidente del Círculo de Empresarios de este país. Hoy tenemos con nosotros a Javier Vega de Seoane. Javier Vega de Seoane, buenas noches. ¿Qué tal, Iñaki? Presidente, gracias por venir a la sexta noche. Encantado de estar aquí con vosotros. Para hablar un poco de economía, de recetas, para mejorar todo el asunto de las pensiones, de los sueldos, de la calidad del empleo. Pero vamos a empezar hablando, si le parece, presidente, de la llegada de otro presidente, de Trump, al poder. ¿De qué manera nos va a afectar en la economía española la llegada del presidente Donald Trump? Bueno, la llegada de Donald Trump, yo creo que nos ha cogido a todos un poquito con el pie cambiado, porque la verdad es que no se esperaba, ¿no? Pero yo creo que añade más incertidumbre a la que ya teníamos. Como hay tanta incertidumbre, pues un poquito más yo creo que tampoco afecta demasiado, ¿no? Yo creo que realmente en la práctica yo creo que no va a pasar tanto, ¿no? Yo estaba recordando ahora, cuando me comentabas este asunto, de otro... No Donald, pero sí Ronald Reagan, cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos, por su currículum vitae, pues inquietó mucho también a la comunidad internacional, porque parecía que era persona que no tenía oficio y luego terminó siendo un presidente bastante bueno, ¿no? Por tanto, yo creo que es mejor que no prejuzguemos. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, pero no cabe duda que estamos todos un poquito inquietos. ¿Y le parece justo que le tilden de, bueno, le han tildado de populista y de incluso de populachero? Y hasta le han comparado con otras formaciones políticas como puede ser hasta Podemos. Bueno, yo lo que he visto en la campaña, que la hemos seguido con mucha atención, ¿no? Como realmente Estados Unidos es un país tan importante, tiene tanto efecto en el mundo entero, que lo hemos seguido con mucha atención. Y las cosas que ha dicho... Bueno, todos sabemos que la gente cuando está en campaña dice lo que cree que conviene para ganar votos. A mí casi me inquieta más pensar que en una nación tan importante como Estados Unidos hay que decir las cosas que él dijo para ganar, porque eso es una señal de que la sociedad americana pues tiene una situación también de bastante cabreo, como pasa aquí, como pasa en tantos países, ¿no? Pero ¿entiende usted a quiénes? Porque han sido voces muy autorizadas dentro de diversos partidos. Albert Rivera, lo ha hecho Susana Díaz, lo ha dicho también incluso Esperanza Aguirre. Ha comparado a Podemos con Donald Trump. Bueno, son populismos diferentes, ¿no? Pero yo creo que sí, que efectivamente hay una constante que es el populismo, que es de alguna manera dar al pueblo lo que el pueblo quiere oír, que muchas veces no es lo que realmente se necesita, ¿no? Hay, creo que son 700 empresas españolas ahora mismo trabajando, interactuando con Estados Unidos. ¿De qué manera se les va a afectar la llegada de Donald Trump? Porque es verdad que este hombre sí que pretende establecer aranceles y llevar a cabo una política proteccionista. ¿Le vamos a poder vender productos a los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos es una gran nación, tiene instituciones muy potentes que dan mucha estabilidad al proceso productivo y al proceso económico. De manera que tenemos al señor Obama, que cuando hizo su campaña dijo que iba a cerrar Guantánamo y después de 8 años pues se va sin cerrarlo, ¿no? Por tanto, yo creo que hay mecanismos en el Congreso, en el Senado, en todas las instituciones, toda la gente que está en el gobierno, en la administración americana, que sin duda ninguna yo creo que van a suponer un muy importante estabilizador. Lo que sí parece que hay algunas cosas que parece que sí va a hacer, que es, por ejemplo, hacer grandes inversiones y renovar las infraestructuras del país, que están un poquito obsoletas. Cuando uno va allí y compara las infraestructuras de Estados Unidos con las que tenemos en España, sin duda las nuestras son mejores, ¿no? Yo creo que eso puede generar oportunidades muy interesantes a las grandes compañías constructoras españolas que ya están ahí establecidas, ¿no? Vamos, si le parece, a hablar de la salud de nuestra economía, de la economía española, para lo cual vamos a empezar hablando de las recetas que ustedes, los empresarios, en concreto la organización a la que usted representa, el Círculo de Empresarios, propone para mejorar la situación económica española. Andrea nos las trae. Luego sí, han dado varias recetas durante estos años y no todas han sido bien recibidas por la opinión pública. Él, Javier Vega de Seoane, es el 7º presidente del Círculo de Empresarios. Hasta llegar a él, sus antecesores han encabezado algunas recetas polémicas que han incendiado, como les digo, a la opinión pública. Por ejemplo, aquí la tienen ella, Mónica Duriol, ha protagonizado algunas de ellas. Escuchen lo que dijo sobre el trabajo y las mujeres embarazadas, su propuesta. Que prefiere una mujer de más de 45 o de menos de 25, porque como se quede embarazada nos encontramos con el problema.
Visto el revuelo, pidió perdón por esas palabras, dijo que estaban desatinadas. Reconoció que su frase, como les digo, fue un desatino. Nuestro invitado, Javier Vega de Seoane, también ha pedido, por ejemplo, que se eliminen las barreras del mercado laboral. En uno de sus primeros actos tras revelar a Mónica Duriol, dijo que los parados, a los que se refirió como esos pobrecillos, estarían encantados de tener un marco laboral más flexible. Palabras que no sentaron del todo bien. Aquí las tienen. De los parados, ¿no? Porque claro, a esos quienes representan, los pobrecillos están en la calle y claro, ellos estarían encantados de tener un marco laboral más flexible. Ahí tenían otra propuesta de los empresarios. Ellos también están a favor de bajar el salario mínimo interprofesional a los jóvenes sin formación. ¿Por qué? Bueno, así como van a escucharlo argumentar. Hay que pensar, una empresa mediana que tiene pocos recursos, pues claro, si tú le facilitas, porque le abaratas el contratar a un chico, pues seguramente se va a animar. Lo contrario sería si subiéramos el salario mínimo interprofesional, que podría parecer una propuesta muy social, muy interesante, pero entonces iríamos en contra de lo que está pasando, ¿no? Mensajes que, como les digo, han levantado polvareda entre la opinión pública, y entre esos mensajes hay uno que seguramente muchos de ustedes todavía no han olvidado. Es el del expresidente de la COE y recluso de la cárcel de Soto del Real, Gerardo Díaz Ferrán. Esto es lo que dijo a los españoles. Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y, desgraciadamente, ganando menos. Mensaje que no sentó bien, como les digo, entre los españoles. Señor Seoane, muy buenas noches. Entre las recetas del Círculo de Empresarios, por ejemplo, ¿usted es partidario de abaratar el coste del despido hoy en día? ¿Cree que eso mejoraría la economía? No, yo creo que no estamos en momento de hacer este tipo de movimientos, ¿no? Yo creo que nos tenemos que concentrar en generar empleo, ¿no? Yo creo que en esta nueva fase lo que es importante es que nos concentremos en las políticas activas de empleo, ¿no? Recientemente nosotros hemos hecho un estudio donde estamos analizando la formación de las personas que tienen entre 24 y 35 años, que es precisamente las últimas jornadas de personas que han salido del sistema educativo. Y vemos que en este colectivo tenemos aproximadamente un 50% que tienen bachillerato o menos de formación, ¿no? Un 20% que tienen formación profesional y un 30% que tienen formación universitaria. Con independencia de que en cada uno de estos tramos la formación tampoco se corresponde con lo que demanda el mercado. Usted llegó a decir que el nivel educativo de este país era mediocre y que no se correspondía con las necesidades de las empresas. El sistema educativo. Sí, el sistema educativo. El sistema educativo, bueno, en todos los rankings internacionales vemos que el sistema educativo español es mediocre, no tenemos ninguna universidad entre las 200 mejores del mundo, y luego también el sistema educativo está desconectado del mercado de trabajo, y eso es muy preocupante, particularmente en un momento en que hay una transformación muy importante en el mundo, no solamente en España. Es sabido, y hay un estudio reciente del World Economic Forum, donde dicen que el 65% de los chicos que están hoy haciendo primaria tendrán puestos de trabajo que hoy no existen. Por tanto, es muy importante que diseñemos un sistema educativo que produzca estudiantes y luego trabajadores que sean realmente necesarios para lo que realmente el mercado demanda, ¿no? Y esto, desafortunadamente, no existe. Yo creo que es una de las principales reformas que tiene pendiente este gobierno. Hacer una reforma educativa que sea consensuada, que sea estable, porque esto tiene que ser un pacto de Estado. No puede ser que cada gobierno que llega haga su reforma y el gobierno siguiente la derogue, porque esto es un tema muy importante, es un tema a largo plazo, y por tanto nosotros lo que pensamos es que efectivamente tenemos que pensar, primero, mirar qué hacen otros países que van por delante, como tenemos muchos aquí en Europa que lo hacen muy bien, como es el caso de Suiza, el caso de Finlandia, el caso de Austria o Alemania. Son países que invierten mucho en I+D+I, algo que aquí está prácticamente olvidado. El gobierno no incentiva el I+D+I. Esta es otra asignatura pendiente, estábamos hablando de educación, sí. Y en la universidad también tiene que haber investigación y desarrollo, ¿no? Pero efectivamente hay que mirar qué hacen otros países que lo hacen mejor, y luego pongámonos de acuerdo entre todos para tener una reforma, para hacer una reforma del sistema educativo que produzca personas que realmente sean útiles, que realmente añadan valor y generen una dinámica de mejora de la competitividad de la economía española, ¿no? Pero, señor Vega, ¿se puede seguir bajando los salarios a los trabajadores? Lo digo porque ya tenemos un número importante en España de trabajadores
pobres, es decir, Sí. de trabajadores que ganan tan poco dinero que eso no les permite salir incluso de la pobreza. De hecho, le voy a poner una contestación del invitado de la semana pasada, el señor Wyoming, para que nos dé usted su opinión con respecto a lo que decía él. Que están creando puestos de trabajo todos los días que no cotizan en la seguridad social porque son puestos de trabajo que ni siquiera dan para cotizar. Por primera vez hay pobres que tienen jornada completa. Esto es un sistema que ha venido para quedarse. Y cuidado con esto, porque la reforma laboral, como han dicho, es irreversible. ¿Esto es así? Bueno, vamos a ver, en estos últimos 20 o 30 años, el proceso de globalización y las nuevas tecnologías, a nivel global, yo creo que han generado una dinámica que es muy positiva. En los últimos 30 años, yo creo que leía este verano un informe del Banco Mundial, donde la pobreza extrema en el mundo, que estaba en el 37% el año 90, hoy está en el 10%. De forma que ha habido 20 puntos de personas en el mundo que han salido de la pobreza extrema. Ese 20%, aplicándoselo a 7.300 millones de personas que tiene la humanidad, pues supone unas 2.000 millones de personas que han salido de la pobreza extrema. Por tanto, a nivel mundial, no cabe duda que la dinámica está siendo muy positiva de la lucha contra la pobreza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la globalización está generando que países emergentes sean capaces de producir, también con las nuevas tecnologías, muchos de los productos y servicios que tradicionalmente producíamos los países industrializados. De manera que lo que está habiendo es, digamos, como una transferencia de riqueza de los países ricos a los países pobres, y particularmente en aquellos sectores donde estamos compitiendo con ellos, donde normalmente la mano de obra tiene una componente importante en los costes de producción y en la competitividad de las naciones. Entonces, esto efectivamente está generando una mayor desigualdad dentro de las naciones ricas. Sí. Porque las compañías, las empresas y las personas que están en las grandes empresas, que aportan mucho valor, que son innovadoras, se benefician del mercado global y les va mucho mejor. Y las empresas y las personas que están trabajando en sectores más tradicionales, donde tienen que competir con estos países emergentes, están de alguna forma teniendo que reducir los niveles salariales para mantener su posición competitiva. Esta es una situación nueva que tenemos, naturalmente, es un problema que tenemos que buscar la forma de resolverlo. A largo plazo, yo lo que digo es que desde luego sería un disparate y España no puede tener una estrategia de competir con salarios bajos. Eso sería un disparate. Lo que pasa es que de momento tenemos un sistema productivo, que es el que tenemos, y claro, lo peor de todo sería perder posiciones competitivas, dejar de crecer o decrecer y tener más desempleo, que yo creo que ese es el peor de los escenarios. Por tanto, yo creo que tenemos que buscar una estrategia para evitar que suceda lo que estamos viendo, pero tenemos que ser sensatos y responsables para no prematuramente perder posiciones competitivas, porque entonces tendremos más desempleo, que es lo peor de todo. O sea que para mantener nuestra posición competitiva tenemos que bajarnos los sueldos mientras se encuentra una manera de que el país resulte competitivo. No, Parece que todo el sacrificio cayera del lado de los trabajadores. No, vamos a ver. Aquí hay temas morales y temas que son totalmente pragmáticos, ¿no? De forma que cuando uno tiene un problema, está muy bien que se denuncien los problemas, y yo creo que eso es positivo, para que la sociedad tome conciencia y se pongan en marcha estrategias que resuelvan estos temas, que generen una dinámica, que nos lleven a una situación indeseable, que es la que tenemos ahora. Pero por otro lado, según vamos caminando, lo que tampoco podemos hacer es poner en marcha recetas que aparentemente son positivas, pero que nos llevan a una situación todavía peor de la que tenemos. Por tanto, yo creo que cuando la situación es complicada, es muy importante que seamos prácticos. Bueno, el FMI de todas formas recomienda subir los salarios, esperemos que pronto se pueda aplicar esa medida también en este país, porque se ha creado empleo, pero no es de muy buena calidad, y de hecho vamos a hablar ahora de la calidad del empleo y de la reforma laboral. ¿Qué le parece, antes de dar paso a las últimas noticias de la reforma laboral, que la ministra Báñez continúe en su cartera? ¿Cree que es una buena noticia? Yo creo que es una ministra estupenda. Creo que es una mujer que ha hecho un trabajo muy bueno. Creo que además ella es una mujer competente, trabajadora, honesta. Y yo la conozco bien personalmente. Creo que es una mujer que desprende un aroma de espíritu de servicio. Ella no va a tener poder. Yo creo que ella lo que quiere es servir a España. Acertará, se equivocará, como todos.
pero creo que es una persona bien preparada y creo que además ha tenido bastante éxito en su etapa anterior. Yo me he alegrado mucho de que continúe. ¿Le gustó su reforma laboral, la que pretende mantener en vigor, aunque lo va a tener difícil con un Parlamento dividido? Pues ya repito lo que decía antes, ¿no? Nada es perfecto, pero no cabe duda que en ese equilibrio de desempleo y salarios, hombre, estamos generando 500.000 empleos al año, que es verdad que son empleos que no tienen una gran calidad, que son empleos en buena parte temporales. Eso, desde luego, es una pena que sea así. Pero déjeme que le diga una cosa. No tenemos que perder de vista la estructura de nuestro sistema productivo y empresarial. Nosotros en España tenemos 3.200.000 empresas, de las cuales el 95% son microempresas, el 95%, y eso supone el 40% del empleo. Aproximadamente un 5% son pequeñas, entre 10 y 50 trabajadores, y el 1% son empresas grandes y medianas. Entonces, realmente la mayor parte del empleo está en las empresas micro y pequeñas, en esas empresas pequeñas. Cuando nosotros pensemos en este tipo de reformas y de estrategias y de tácticas y de políticas laborales, hay que pensar que el 75% del empleo está precisamente en las empresas pequeñas y medianas. Y hay que pensar el empresario pequeño y mediano cómo reacciona. Hay que tratar de buscar políticas y reglas de juego para que el empresario pequeño y mediano, que es realmente el que crea empleo, se anime a contratar. Se habla del autónomo, tradicionalmente maltratado en este país. No, el autónomo es una parte, yo hablo de los empresarios pequeños y medianos. Los medianos van desde 50 a 250 y los pequeños entre 50 y 0, ¿no? Los autónomos normalmente son autónomos, no tienen empleados, no tienen empleados, que también efectivamente están maltratados. Yo creo que está maltratado en general el empresario mediano y pequeño, creo que no está bien tratado, y creo que en esta fase tenemos que preocuparnos del empresario pequeño y mediano, porque los empresarios grandes, las empresas grandes, pues nos buscamos la vida, crecemos en el exterior, ahí no tenemos salarios precarios ni malos salarios. Vamos a hablar de la reforma laboral. Adelante, Andrea. Sí, una reforma laboral que unos aplauden pero que otros critican. De hecho, toda la oposición quiere retocarla, pero para Rajoy es una línea roja que no piensa atravesar. ¿Qué cambios proponen los partidos políticos? Por ejemplo, el Partido Socialista ya anunció que quería derogar toda la ley, pero su acuerdo con Ciudadanos era menos ambicioso. Ahí apostaban por esto, por derogar cambios en la negociación colectiva, por eliminar, también aquí lo tienen, por eliminar el derecho de los empresarios a cambiar las condiciones de trabajo unilateralmente y por crear un nuevo estatuto de los trabajadores. Esto que van a ver es lo que decía Pedro Sánchez. La propuesta es cambio. Para continuar políticas que a nuestro juicio han sido retrógradas y han recortado muchos derechos de los trabajadores, pues lógicamente nosotros no lo vamos a apoyar. Esto el Partido Socialista. Ciudadanos también apuesta por derogar algunos puntos. De momento han instado al Partido Popular a esto que van a ver aquí, a crear una mesa de negociación con todos los partidos políticos para hacer un marco laboral más adaptado a Europa. Albert Rivera, defensor del contrato único, denuncia así la precariedad laboral. Somos campeones de Europa de paro y campeones de Europa de precariedad junto a Grecia. A decirnos que no se puede contratar ni desde la administración pública ni en el sector privado de manera precaria a nuestros trabajadores. Queremos, en definitiva, modernizar nuestro sistema laboral, que tiene que ser un modelo flexible, pero también con garantía de derechos e igualdad de condiciones. ¿Y qué dice Podemos de todo esto? Pues ellos también son muy críticos con la actual reforma laboral, piden derogar la reforma de PP, piden derogar también los puntos que hay de la anterior reforma socialista y además son partidarios de subir el salario mínimo hasta los 800 euros y de aprobar, por ejemplo, una ayuda de 600 euros para aquellos trabajadores que ganen menos de 900 euros al mes. Así lo explica Pablo Iglesias. Escuchen. El 34% de los asalariados gana 645 euros en 14 pagas o menos. ¿Es esto salir de la pesadilla? No, con 600 euros al mes no vive una familia. Un último apunte. Actualmente en España hay estos parados que van a ver aquí, 3.764.000 según la última EPA. De los contratos firmados en octubre, solo el 9% fueron contratos indefinidos. El resto, un 91%, fueron temporales, más de 1.700.000. Señor Seoane, con estos datos usted, por lo que le ha comentado antes a Iñaki, entiendo que es partidario de dejar la reforma laboral tal cual está. Sí, bueno, hombre, pues siempre las cosas se pueden retocar y se pueden mejorar, ¿no? Pero yo creo que básicamente lo que aportó la reforma laboral del año 12 de Fátima Báñez
yo creo que ha sido positivo para la generación de empleo. Estamos creando 500.000 empleos al año. Es verdad que deberíamos de tener una dinámica a medio plazo de ir subiendo los salarios, pero es muy importante que la subida de salario vaya acompañada con un aumento de la productividad, porque si no, perdemos competitividad. Si perdemos competitividad, decrecemos. Si decrecemos, generamos desempleo, que pero, es lo peor. Pero, señor Seoane, si me permite, el 91% de los contratos son temporales. Esta No, es la bueno, solución esto, de los vamos nuevos. a ver, esto es una forma de verlo negativo, ¿no? Bueno, son los datos de la EPA. No, si nosotros nos fijamos en la situación actual, yo creo que en este momento hay un 26% de contratos temporales y, por tanto, un 73% de contratos fijos, ¿no? Usted me parece que se está refiriendo a los contratos que se están produciendo ahora, claro, hay mucha rotación. Nosotros tenemos... Sí, pero es la tendencia de todos los últimos años. La realidad es que nosotros tenemos, insisto, 26 o 27% de contratos, que es una burrada. O sea, si nos comparamos con Europa, en Europa, donde nosotros tenemos un 27% de contratos temporales, en Europa puede haber, pues por ejemplo, pues un 15%, ¿no? También, tampoco tenemos que olvidar que en España el turismo es un la gran industria. Es un sector muy importante, ¿no? Y el turismo, por definición, pues es un negocio estacional, temporal. Pero, en fin, de cualquier manera, probablemente, haciendo la comparación, seguramente tendríamos que estar pues entre el 15 y el 20% de contratos temporales. Eso es lo que estaría justificado, ¿no? ¿Por qué tenemos tantos contratos temporales? Y vuelvo otra vez a los pequeños y medianos empresarios, que son los que mayoritariamente hacen estos contratos. Pues porque efectivamente el contrato fijo tiene unas barreras de salida que son más caras que los contratos temporales. Y en este mundo incierto, un pequeño empresario, cuando tiene que contratar, pues naturalmente, como no sabe muy bien lo que va a pasar y eventualmente puede tener necesidad de tener que despedir a una persona que está contratando, pues prefiere contratar el temporal, que le va a costar más barato. Porque hay un mercado dual precisamente derivado de esta situación del mercado laboral que tenemos, de estas reglas de juego, que nosotros creemos que deberíamos de terminar con ello, porque la dualidad en el mercado laboral es muy negativa para todos. ¿Pero a qué se refiere con la dualidad? Pues los temporales y los fijos. Ya. ¿Contrato único? Hombre, nosotros creemos que tendría, no digo un contrato único, pero tres contratos y que sean todos fijos. Porque claro, si yo soy un pequeño empresario y tengo dos personas, uno fijo y uno temporal, imaginemos que el temporal es mucho mejor que el fijo y no puedo, porque mi negocio no me va bien, tengo que despedir a uno, despido al bueno porque es el temporal, que es el que más barato me cuesta. Eso es malo para la empresa, eso es malo para la economía y es malo para el temporal, que además no ha podido montar su vida, porque como es temporal, pues tiene gran incertidumbre y no puede organizar su vida. Por tanto, nosotros creemos que es muy negativo, que esta dinámica dual de que haya unos trabajadores tengan unos derechos diferentes a otros, nos parece que es muy negativo para todos. O sea, que a medida que el que se despida, que cobra una indemnización en función del tiempo trabajado, por ejemplo. Sí, nosotros creemos que todos tendrían que tener las mismas condiciones. Y claro, el problema del mercado español, que todos sabemos que no funciona bien, porque si de una forma persistente tenemos un nivel de desempleo mucho más alto que todos los países de nuestro entorno, es que algo funciona mal, algo funciona mal. Porque cuando usted va a comprar pan, si no lo encuentra en una panadería, lo encuentra en otra. Pero aquí, si vamos a buscar empleo, vamos de tienda en tienda y no encontramos empleo. Eso es señal de que el mercado no funciona y, por tanto, que tenemos que reformar el sistema laboral, ¿no? Le quiero preguntar una cuestión con respecto a algo que usted dijo en una ocasión, y era que en una empresa normal los políticos de este país ya habrían sido relevados. Bueno, eso lo dije en un contexto en que los políticos acabábamos de tener las elecciones y los políticos habían recibido un mandato casi explícito de todos los españoles de que se pusieran de acuerdo, porque no le dimos la mayoría a ninguno de ellos. Por tanto, les dijimos, pónganse de acuerdo. Y en lugar de ponerse de acuerdo, estaban peleándose continuamente. Tuvimos que ir a unas segundas elecciones y a punto hemos estado de ir a unas terceras elecciones. Y yo lo que dije es que en una empresa, cuando los directivos no cumplen el mandato de sus accionistas, hombre, o por vergüenza torera dimiten, o si no les echamos. En las empresas buenas, porque también hay empresas donde esto tampoco funciona, en todos sitios cuecen habas, ¿no?
pero efectivamente yo creo que algunos de nuestros políticos tenían que haberse ido hace bastante tiempo. Y una última cuestión, también ha alertado usted en numerosas ocasiones contra una posible llegada al poder de Podemos. Incluso le he de decir que tampoco le gusta como en la oposición, como único partido de la oposición. ¿Por qué? No, vamos a ver, a mí Podemos, la gente de mi entorno me afeó mi conducta cuando yo di la bienvenida a partidos como Podemos y también a Ciudadanos. Yo creo en la competencia, nosotros creemos en la competencia y por tanto veíamos que en una situación de duopolio de facto del Partido Socialista y del Partido Popular, pues había generado unos comportamientos que no eran los mejores y por tanto meter presión, meter competencia, yo creo que a medio plazo va a ser muy bueno. Y ya no digo que estamos viendo en todos porque el Partido Socialista está en una situación muy complicada, pero a la larga no cabe duda que los comportamientos de estos dos grandes partidos, que han sido fundamentales en la historia reciente de España, va a mejorar gracias a la presión que están metiendo estos nuevos competidores. Por otro lado, Podemos, yo creo que tienen unas ideas equivocadas, desde luego, y además no tienen experiencia, ninguna de las dos cosas. Por tanto, yo creo que cuanto más lejos estén del poder, mejor para España. Sin embargo, creo que está bien que estén ahí y que metan presión, y que también que nos metan presión a todos, precisamente para que estos problemas los vayamos resolviendo. Lo que pasa es que si ellos estuvieran en el poder, ellos son muy buenos denunciando, pero son muy malos, no tienen experiencia y además las recetas que ellos aplican, que ellos pretenderían aplicar o aplicarían en el caso de que estuvieran en el poder, hemos visto que no funcionan. Lo hemos visto en todos los países del este, lo hemos visto en Cuba, ahora lo estamos viendo dramáticamente en Venezuela y, hombre, Dios nos libre de gente que nos quiera llevar por ese camino, porque eso sí que sería un desastre. También es verdad que quien dice que hasta el mejor empresario ha necesitado una primera oportunidad y una experiencia para después llegar a tenerla, precisamente. Pero los experimentos con gaseosa, el país, España, está en una situación muy complicada, estamos muy desendeudados, tenemos grandes compromisos con Europa, el mundo está en una situación muy incierta y poner al volante de nuestro país a gente que no tiene experiencia y que pretende hacer algo que ya hemos visto que no funciona, pues yo creo que se esperen un ratito, que reflexionen un poquito más, que aprendan. Ya tienen algunas experiencias en algunas grandes ciudades españolas, irán viendo que muchas de sus ideas son equivocadas, irán aprendiendo, yo creo que se irán centrando y bueno, pues cuando estén preparados, si pueden, que gobiernen. Pero en fin, yo espero que eso no lo veré. Bueno, esto de la falta de experiencia no sé si también nos lo podríamos, por ejemplo, atribuir al señor Trump. ¿Usted, por cierto, cree que vamos a tener una legislatura larga, la que empieza ahora con Mariano Rajoy, con el Parlamento tan dividido? Bueno, vamos a ver qué pasa con los presupuestos. No, esta va a ser la primera gran prueba, ¿no? Los presupuestos, claro, España tampoco tiene tanto margen de maniobra, porque estamos muy endeudados, porque tenemos unos compromisos con Europa, porque no podemos de forma sostenible gastar más de lo que ingresamos y, por tanto, no hay tantos márgenes de maniobra. Cualquier gobernante propondría unos presupuestos que no serían muy diferentes a los de otro. Entonces vamos a ver qué pasa ahora con los presupuestos. Si los presupuestos que propone el partido en el gobierno son razonables y los explica bien y sin embargo la Cámara se los echa atrás, yo creo que será la prueba del 9. Esta legislatura va a durar poco, ¿eh? Si por el contrario esos presupuestos que son razonables y se explican bien finalmente son aprobados, yo diría que vamos por camino de una legislatura más larga, que espero que sea esta segunda opción. Yo le voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con el asunto de las pensiones, porque hay mucha alarma con las pensiones. Se agota a ojos vista la hucha, mejor dicho, de las pensiones, e incluso hay algunas voces que alertan de que las pensiones podrían no pagarse, que no hubiera dinero para pagar las pensiones. ¿Qué solución proponen ustedes desde el Círculo de Empresarios para tranquilizar a los pensionistas? Bueno, el tema de las pensiones nosotros lo venimos ya denunciando hace bastantes años, ¿no? Porque esto se veía venir. Pero claro, como se veía venir para dentro de muchos años, los políticos normalmente su horizonte, su visión es a corto plazo, ¿no? Y como, bueno, pues esto sabemos que es un problema, pero ya lo resolverá el que esté cuando llegue el problema, ¿no? Pero ya el problema ha llegado. Ya este año vamos a tener 17.000 o 18.000 millones de déficit y la hucha de las pensiones se ha terminado, ¿no? Entonces, claro, es perfectamente lógico porque estamos en un país que está envejeciendo, porque el sistema de pensiones que tenemos, yo no sé si usted lo sabe, pero es el timo de la pirámide de Ponzi, ¿eh? Porque los que entran por abajo son los que pagan a los que salen por arriba. Entonces, mientras entren más por abajo de los que salen por arriba, el tema funciona. Pero claro, ahora tenemos más muertes que nacimientos y tenemos
más gente que se jubila que entra en el mercado de trabajo. Entonces, claro, el sistema revienta. Y esto es evidente, porque tenemos planes de pensiones, pero no tenemos fondos de pensiones que respalden a estos planes de pensiones. Entonces, nosotros lo hemos dicho hace muchos años y ahora lo decimos todavía con más insistencia. No es que las pensiones vayan a dejar de cobrarse. Lo que pasa es que el nivel de pensiones que tenemos ahora no es sostenible. No se pueden pagar pensiones tan altas, de forma que o hacemos algo o las pensiones de nuestros hijos serán mucho más bajas que las pensiones que tenemos nosotros. ¿Y tendrán que complementarlas con un sistema privado de pensiones? No, un sistema de capitalización, que puede ser privado o puede ser público. De forma que los empleados, los jubilados, además de recibir dinero, como llamamos nosotros el sistema de reparto, de los que están activos, de los que están trabajando, reciban también dinero de sus ahorros, de lo que han ido ahorrando a lo largo de su vida, de forma que se complemente el sistema de reparto con un sistema de capitalización. De manera que eso sí sería sostenible, porque es evidente, ya todo el mundo lo acepta, que este sistema no es sostenible, ¿no? Javier Vega de Sebane, ha sido un placer tenerle aquí y conocer su opinión y la del Círculo de Empresarios con respecto a lo que pasa en este mundo y más allá. Siempre que queráis nuestra opinión estaremos encantados de volveremos a llamar. Muchísimas gracias, de verdad, Javier, por habernos atendido. Gracias. Tiempo ya para